tardes a todos. Bienvenidos a un webinar más de Mindray Centroamérica. Mi nombre es Marisela Machado, soy especialista clínico de ultrasonido para Centroamérica y el Caribe. Hoy vamos a tener un webinar dedicado a ecografía vascular. Tenemos a una invitada muy especial, la doctora Onelia Greate, de Venezuela, que actualmente vive en Madrid, España. Ella es especialista en cardiología y también en ecografía vascular. Ha dedicado gran parte de su carrera al estudio de los vasos sanguíneos y hoy nos viene a presentar su charla Pecados del Doppler carotidio. Pues le invitamos a que se queden hasta el final. Pueden ir colocando sus preguntas y respuestas en la sección de chat y en la sección de preguntas y respuestas. También le invitamos a que nos sigan por las redes sociales, tanto YouTube, Instagram, Facebook, como Mindray Latam. Pues esperamos que esto sea útil para su práctica diaria. Y bueno, sin más que decir, sino gracias a la doctora Onelia por prestarnos su tiempo y le doy la palabra. Buenas tardes. Bueno, muchas gracias a todos ustedes por la invitación, a Mindray especialmente. Vamos a hablar esta tarde de algo un poco distinto a lo que usualmente solemos conversar. Cuando hablamos de Doppler carotidio, muchos de nosotros vemos las conferencias que hablan de estenosis, grados de estenosis, lo que todos tenemos que conocer. Pero yo quise traer una conferencia un poco distinta para tratar de hablar de lo que normalmente nosotros no conseguimos en los libros. Vamos a hablar un poco de los secretos que tiene los años de experiencia con el ecocarotidio. Entonces le puse el nombre de pecados del Doppler carotidio, pero realmente no son los pecados del Doppler carotidio, creo que son los pecados del explorador. Y vamos a tratar 15 pequeños pecados o pecadillos que tenemos nosotros cuando hacemos estudios de carótida. Entonces, en primer lugar, lo que he llamado el pecado original. El pecado original en ecografía carotidia son los estudios de el NACET y el estudio europeo. Y digo el pecado original porque nosotros todas las cosas que hemos logrado parten casi todo en la literatura de estos dos grandes ensayos. Pero los ensayos en carótidas tienen una particularidad. Desde que empezaron con estos dos estudios es que la variabilidad de diseños es muy grande. Ha habido muchos estudios que tenían un umbral de velocidad de una meta determinada, otros tenían otra, unos medían 60% de estenosis, otros medían 70% de estenosis, unos eran pacientes sintomáticos, otros eran en pacientes asintomáticos. Entonces, esto generaba un conflicto a la hora de que hiciéramos tablas donde colocar los valores que necesitábamos, porque no eran coincidentes. Entonces, así fue como empezaron las cosas hasta que progresivamente comenzamos a tomar en cuenta más el estudio NACET. Esto es una bifurcación carotidia que se ve en este lado y vemos la forma como se hace la medición que todos conocemos y sabemos que hay de las maneras que hay de medirla, una que es la más popular es la del NACET, que por angiografía medía la reducción de la luz en el sitio de la placa contra la luz distal y realmente es el método que desde el punto de vista hemodinámico por eco es más semejante a lo que nosotros podemos obtener en cuanto a velocidades y otros hallazgos, ¿no? Mientras que en el estudio europeo se medía en el propio sitio donde se encontraba la placa. Esto originaba un problema porque la medición que nosotros obtenemos por este método es mucho mayor la estenosis, es mucho más acentuada la estenosis que la que obtenemos por este método y lo vamos a ver en un momento. Fíjense acá, este ejemplo. Si tenemos esta carótida común acá y el bulbo en este sitio y la carótida interna acá y esta es una placa de ateroma, si medimos aquí y lo medimos en B por el método europeo, podemos decir que tenemos una reducción local de la luz de 50% aproximadamente. Mientras que si lo medimos por el método de NACET, comparando el extremo distal o la luz distal, pues no tenemos ninguna estenosis. Y realmente es lo que sucede. Ustedes ven que aquí no hay ninguna obstrucción. El flujo podría pasar perfectamente por ese tubo. Entonces, esos son nuestros primeros problemas. Y esos primeros problemas los vemos acá. Fíjense, estos estudios en años crecientes, desde el año 93 hasta este del 2010,
no quise colocar más porque no era necesario, para que viéramos cómo había umbrales de estenosis que oscilaban entre el 70 y el 60% aproximadamente, algunos el 50%, y velocidades que eran distintas entre un estudio y otro. Entonces tenemos estudios, por ejemplo que está acá de Hood del año 96, con una velocidad sistólica máxima para una estenosis del 70% de apenas 130 centímetros sobre segundo. O sea que es un estudio de una sensibilidad altísima, porque cualquier cosa era una estenosis realmente, ¿no? Entonces vemos cómo esto ha representado un problema para nosotros. El otro problema que tenemos cuando hablamos de eco en general y en ecocarotidio se ve muchísimo es estos términos: estenosis significativa, estenosis severa, estenosis crítica, estenosis grave, estenosis muy grave, estenosis de alto grado. Y esto es lo que es muy común en medicina, que es la ausencia de un mismo lenguaje. Siempre estamos tratando de hacer clasificaciones y hacer consensos para tratar de llegar a comunicarnos de la misma manera, porque no es lo mismo en medicina vascular hablar de una estenosis crítica en carótidas que hablar de una estenosis crítica en miembros inferiores. Entonces, eso genera un problema, porque debería ser la misma situación exactamente, y no lo es. Entonces, no sabemos lo que es grave, lo que es muy grave. Cuando leemos la literatura nos conseguimos con todo este montón de palabras que se resumen y se solucionan finalmente es graduando la estenosis por porcentaje. Una estenosis mayor del 70%, que son las que van a tener una solución finalmente invasiva, cualquiera que sea, si es paciente sintomático, por supuesto, y una estenosis del 50%, una estenosis del 60%. Es preferible hablar en estos términos que utilizar otros que resultan confusos. Nuestro tercer pecadillo acá es el pecado del eco, en general, para todas las técnicas que tengan que ver con el eco, que es un procedimiento o un estudio que es operador dependiente 100% y depende de quién lo esté haciendo. Entonces no es completamente objetivo. A veces vemos una cosa y resulta ser que es otra cosa. Y depende de nuestro grado de conocimiento, nuestro background, el resultado que vamos a obtener del entrenamiento que la persona tenga. Entonces, por ejemplo, fíjense en este stent. Si uno lo ve a primera vista, una persona que no tenga entrenamiento puede aventurarse a pensar que ese stent se encuentra permeable. ¿Por qué? Porque nunca, pues, no conoce los stents, no ha hecho eco, no ha visto lo que puede suceder, no ve las sombras acústicas y no se da cuenta que ese es un stent que en este caso tiene una velocidad muy, muy elevada. Ya voy a tratar de ocultar el video aquí. Ah, perfecto. Una velocidad que por lo menos supera los 500 centímetros sobre segundo. O sea, es una estenosis de gran importancia. Interesting. El cuarto pecado de esta colección es el pensar que el eco carotidio es un eco fácil. Yo he visto muchísimas personas, las he visto en radiología, en cardiología, en todas las especialidades, que se aventuran a entrar en ecografía vascular por el ecocarotidio porque lo consideran mucho más sencillo. Y no es cierto. El ecocarotidio es una técnica que tarda mucho tiempo en aprenderse. Si bien no tiene la misma dificultad que el eco venoso de los miembros inferiores, que vamos a ver que tiene mucha más dificultad, pero el ecocarotidio es una técnica que hemodinámicamente tiene grandes exigencias y tiene muchísimas ramas. Muchísimas ramas, desde el estudio de la disfunción endotelial, el estudio de remodelado vascular, muchas cosas que parten de allí, y nunca se podría considerar que es un estudio fácil. Entonces, considero yo que es osado quien se atreve a explorar solo a un paciente con un curso de fines de semana sin saber que es una maniobra de hiperemia reactiva o un robo vascular por lo menos, ¿no? Entonces, nunca las personas que están empezando deben hacer sus primeras experiencias solo, porque el estudio carotidio es un estudio hemodinámicamente, puede ser un estudio hemodinámicamente complejo. Fíjense este caso. Les pido que tengan mucha vista en este sector. Fíjense, este es un paciente que llegó para una segunda opinión después que se había hecho un estudio en otro centro. Y llega con esta es la lesión que nosotros le vimos, tiene carótida común aquí, el bulbo carotidio acá, vemos esta placa, fíjense la reducción de la luz, y fíjense cuando le hacemos el Doppler que tiene un aumento de velocidad que supera los 260, 280 centímetros sobre segundo. Pero el paciente viene con otro estudio hecho anteriormente.
Aquella era la carótida del lado derecho y esta es la carótida del lado izquierdo. Fíjense el engrosamiento parietal importante que tiene. Y esto es lo que pasa en la vida real. El paciente en la vida real llega con un papel y ese es el papel de videoprinter de equipos, de varios equipos, y vemos como ese papel de videoprinter que se desgasta rápidamente, apenas deja ver unas sombras, y miren la imagen que yo les mostré antes. Espero que la puedan reconocer aquí. Este es el mismo bulbo, la misma placa que vimos antes del lado derecho. Y fíjense la reducción de la luz. La persona que hace el estudio tomó la fotografía en ese sector. Pero Gott decía una cosa muy importante, solo vemos lo que conocemos. Así que quien concluyó el estudio lo concluyó como normal. Por eso les digo que el estudio, el ecodoppler, es un estudio operador dependiente y tiene mucha necesidad de formación para que una persona pueda tomar un transductor y dar un resultado. Entonces, ni son todos los que están, ni están todos los que son. El quinto pecado es lo que se conoce, o yo le nombré, porque fui yo la que le puse este nombre, la falacia del parámetro único. Cuando estudiaba ultrasonido vascular, recuerdo que mi profesor me dijo en una ocasión, para ayudarme, que cuando tuviera duda ante una estenosis, me guiara por la velocidad sistólica. Guíate por la velocidad sistólica cuando tengas una duda. Y lo he practicado durante muchísimos años hasta que la velocidad sistólica comenzó a ser discordante, o sea, no era realmente un parámetro de poderme fiar 100% de él. Entonces, esa velocidad sistólica máxima que nosotros conocemos puede estar modificada por colaterales, por oclusiones, por lesiones contralaterales, por obstrucciones proximales, obstrucciones distales, por robo, falla de bomba, estenosis en tándem, el ángulo Doppler, variaciones del ritmo, tortuosidades. Hay muchas cosas que hacen que ese parámetro que tenemos como insignia, que es la velocidad sistólica máxima, no sea congruente. De esto vamos a tener una conferencia dentro de unos días donde vamos a tratar este punto. Entonces, ¿cuáles son los parámetros que nosotros evaluamos por espectro Doppler? Bueno, vamos a evaluar parámetros como la velocidad sistólica máxima, la velocidad diastólica final, que son los parámetros más representativos, pero vamos a ver otros parámetros que nos van a ayudar, como son las relaciones de las velocidades, como en la velocidad sistólica máxima entre la carótida interna y la carótida común, la velocidad media, el índice de resistencia, el índice de pulsatilidad, la turbulencia y otra cantidad de cosas, ¿no? Y cuando estamos haciendo la medición en el sitio de la estenosis, ese parámetro lo llamamos un signo directo. Y cuando estamos midiendo cerca de ese sitio, esos son signos indirectos. Entonces, esta tabla es la famosa tabla del año 2003 del Consenso de la Sociedad de Radiólogos en Estados Unidos, que quiso poner un orden a todo el desorden que teníamos nosotros de parámetros y valores, y nos dieron unos valores de velocidad sistólica máxima, nos dieron unos valores de velocidad diastólica final y una relación entre la velocidad de la arteria carótida interna y la carótida común. Y entonces por esta tabla es que nosotros nos hemos venido guiando por mucho tiempo, algunos de nosotros y en algunos sentidos, porque no es una tabla para tomarla como un dogma invencible. Esto se puede modificar por miles de condiciones que acabamos de mencionar. Entonces, esto que está aquí es el caso de un paciente quien si tomamos esa tabla y vemos aquí la velocidad sistólica, vemos que supera los 125 centímetros sobre segundo de una estenosis leve, o de una estenosis, sí, de una estenosis leve, mientras que, o menor del 50%. Mientras que la velocidad diastólica final sí corresponde con una estenosis menor del 50%. Entonces, no hay una incongruencia entre lo que tiene que ser con la tabla que nosotros tenemos de la convención del año 2003 y los valores que estamos obteniendo acá. Entonces, nos ayudamos de otras cosas. ¿De qué nos ayudamos? Bueno, en este caso nos ayudamos porque tenemos una excelente imagen y podemos medir la relación que hay entre el lumen en el sitio de la estenosis y el sitio distal, y nos dio una estenosis del 39%. Entonces, corresponde con una reducción de la luz vascular menor del 50%. Otros parámetros que podemos evaluar aquí, bueno, vamos, miles de cosas. Tenemos cambios de la señal de flujo, la turbulencia, que es muy importante, la disminución de la pulsatilidad que se ve antes de la
después de la estenosis y el aumento que existe antes de la estenosis, el cambio del índice de resistencia, la pendiente de aceleración que se va inclinando después de una estenosis significativa, los cambios en esos índices que relacionan el sitio de la estenosis con el sitio que le antecede, la pérdida de la señal del Doppler, que comenzamos a, mientras peor es la estenosis, menos vemos, y el flujo colateral, que es sumamente importante en una estenosis significativa, en una estenosis mayor del 70%. A veces el flujo colateral puede llegar a ser más importante que, que la velocidad que nosotros sensamos. Entonces, el valor único que define una estenosis no existe. Eso es lo primero que tenemos que entender. Si vemos esta curva donde les quise representar aquí la progresión de la estenosis y acá la velocidad sistólica máxima, vamos a ver 3 puntos. 3 puntos importantes. El punto donde hemodinámicamente una obstrucción comienza a dar manifestaciones es la estenosis que llega o alcanza el 50%. Después de allí comenzamos a ver repercusión hemodinámica. Luego tenemos este otro punto, que es el punto de la intervención, el punto del 70%. Y luego tenemos el otro punto, que es llegar al 90%, que es una estenosis sumamente importante, después del cual vamos a conseguir cambios importantes también en la velocidad, que vamos a ver ahora. Si estamos en una estenosis menor del 50%, tenemos, como vimos en la anterior, un modo B muy bueno, tenemos un color muy bueno, vemos muy bien. Cuando menos lo necesitamos, que es una estenosis menos importante, vemos perfecto. Pero a medida que vamos necesitándolo, que la estenosis va aumentando, nuestra visión va disminuyendo por el mismo hecho de que se va calcificando la placa, de ser así, y hay tortuosidades, hay una serie de cosas que dificultan la visualización. Entonces, estos hallazgos indirectos van a tomar importancia a partir de este momento, y dentro de esos hallazgos indirectos, después del 50%, están las relaciones de los índices sistólicos y la velocidad diastólica final. Ya después de ese momento tenemos los hallazgos indirectos, después de ese 70%, que nos vamos a ayudar muchos de ellos. Claro, los vamos a tener siempre, pero vamos a decir que a partir de este momento cobran mayor importancia en el segmento antes de la estenosis y después de la estenosis. En los territorios que están cercanos, qué es lo que está pasando, por dónde vienen las colaterales, qué flujo se está aportando, qué se invierte, qué aumenta, qué disminuye. Eso nos va a dar a nosotros datos de qué grado de estenosis tenemos allí y hacia dónde está apuntando. Sin embargo, tenemos un problema, que los hallazgos indirectos son difíciles de cuantificar, no como los hallazgos directos que nos dan un parámetro. Luego tenemos que llegamos a este punto del 90%, sucede algo muy importante. La velocidad deja de aumentar y comienza a disminuir. ¿Por qué sucede esto? Bueno, esto sucede porque la sangre realmente no es un flujo newtoniano. Al no ser un flujo newtoniano, tiene viscosidad y al tener viscosidad, entonces llega un momento en que la resistencia se hace tan alta en este punto que comienza a disminuir la velocidad de lo que está pasando y prácticamente no pasa nada y cae. Y podemos tener una pseudo-normalización de la velocidad, pero una velocidad pequeña que es incongruente con lo que estamos viendo de una lesión sumamente importante. Entonces, el enfoque multiparamétrico cobra en este momento una gran importancia como objetivo para aumentar la confiabilidad del estudio. Y es lo que se está dirigiendo ahora todos los grupos de trabajo que están tratando de cuantificar la estenosis carotidia. Esto que está acá es la imagen de un hallazgo indirecto. ¿Cuál es? La inversión del flujo de la arteria oftálmica, que se hace por Doppler transcraniano. Es muy sencilla de hacer, es el parámetro prácticamente que hacemos en casi todos los estudios, y vemos cómo se invierte el flujo porque la sangre deja de tener la misma fuerza por la carótida interna que viene por acá que la que tiene el lado de la oftálmica que viene por la carótida externa. Se invierte el flujo y ya sabemos que eso significa que hay una estenosis de la carótida interna de ese lado sumamente importante. Esto es lo último que está sucediendo, los criterios de clasificación van cambiando, todavía seguimos usando el criterio de la Asociación de Radiólogos del 2003, pero ya en Alemania en el 2010 la Asociación de Ultrasonografistas comenzó a crear sus propios criterios en los cuales dieron mayor importancia a los múltiples parámetros y no solamente a la velocidad sistólica máxima ni a la velocidad diastólica final, y luego los criterios españoles del grupo de neurosonología, quienes también
participan de aumentar el número de indicadores indirectos que nos van a permitir graduar una estenosis. El sexto pecado, tu tabla, mi tabla, nuestra tabla. Todos nosotros tenemos en nuestro consultorio una tabla, la tabla de los valores, donde colocamos el grado de estenosis dependiendo de la velocidad según la convención que estamos usando. La mayoría utiliza la de los radiólogos del 2003, pero no todo el mundo lo hace. ¿Y quiénes son las personas que no lo hacen? Bueno, si esa convención de radiólogos es de los Estados Unidos, fíjense lo que está sucediendo en los Estados Unidos. Aquí hay dos estudios, uno del año 2020, de este mismo año, y uno del año 2011, que coinciden en lo que voy a decirle, en que hay un promedio en Estados Unidos de 17 criterios diagnósticos en uso entre los laboratorios. Es decir, no están usando nada más que la convención de radiólogos, son 17 criterios que están utilizando. Y además que los mezclan, los combinan. Los criterios basados en la convención de radiólogos se usaron solamente en 27% de los laboratorios. La precisión autoinformada para el diagnóstico es alta. Claro, es autoinformada, o sea, no tiene ningún valor que lo digan. Y definir si una persona tiene una estenosis moderada o si tiene una estenosis grave puede depender del centro que realice la ecografía. Y se ha visto, esto se ha trabajado más a raíz de los seguros, se ha visto que un paciente que se hace un seguimiento en una institución con una estenosis moderada puede hacerse el mismo seguimiento con los mismos valores de velocidad en otra institución y salir con la conclusión de que tiene una estenosis mayor del 70%. Entonces, eso es muy importante. En el año 2011 había 24% de los laboratorios vasculares en los Estados Unidos acreditados que usaban los criterios del consenso del 2003 y en el 2018 eran solo 46%, no había habido un aumento que todavía no ha llegado ni siquiera al 50%. De estos hay 17 criterios de diagnóstico en uso y algunos eran de desarrollo local o criterios híbridos sin referencia. Y en el 2018 había 15 criterios diagnósticos, pero con 60 posibles combinaciones. Entonces se imaginarán que nosotros en Latinoamérica, que muchos hemos tratado de utilizar el consenso del 2003, creo que utilizamos más que los mismos norteamericanos su consenso. Estos son los valores. Fíjense acá, aquí está el porcentaje de estenosis y acá abajo está la velocidad picosistólica. Y estos bigotes que tiene esto acá, dice de qué velocidad a qué velocidad consideraban un 80% de estenosis. Fíjense, aquí hay una velocidad que va como cercana a 230 más o menos centímetros sobre segundo, hasta una velocidad casi de 440 o algo más o menos parecido. Toda la variabilidad que había en centros de laboratorios de ultrasonido vascular en Estados Unidos para esto. Entonces, eso es importante que lo tengamos en cuenta. La otra cosa es que el número 7 de nuestros pecados es que la ecografía carotidia para detectar lesiones quirúrgicas sea clasificado como una herramienta de cribado no adecuada para ser utilizada como única metodología para el diagnóstico definitivo. Tenemos que estar claros. El ecocarotidio es la herramienta de elección para hacer diagnóstico, pero no para operar un paciente, ni para tomar una decisión de este tipo. Simplemente que el paciente de allí pasa a otro método confirmatorio. Pero el ecocarotidio es el método de choque, el método principal para que nosotros podamos sospechar que el paciente con bastante precisión tiene una lesión muy importante. Pero el diagnóstico definitivo lo da o el hecho de que se haga otro eco, eso está escrito como tal, por un especialista en otro centro, que dé la misma coincidencia o que se haga una angioresonancia o una angiotac que coincidan con lo anterior. Y esto lo dice el American Heart Association. Nuestro octavo pecado, la falta de acreditación. Esto dependerá del país. No les voy a decir que en su país, en mi país, en todas partes, no es igual. Por ejemplo, fíjense, en los Estados Unidos existe una institución para acreditar. Claro, no todos están acreditados. Un porcentaje muy pequeño de laboratorios están acreditados. Pero en Europa la acreditación es mucho menor. De hecho, hay pocos trabajos al respecto y estudian más que nada cuáles son los instrumentos que van a utilizar para hacer las acreditaciones.
en Latinoamérica sé que hay muchos países que no la tienen. No sé si habrá de repente en Argentina, que tiene un desarrollo bastante avanzado. Desconozco si existe la acreditación, pero es una necesidad. ¿Y cómo se debería acreditar? Bueno, aquí hay unas cosas que coloqué yo porque me parece, porque la conferencia la doy yo y me parece. Y lo que yo quise transmitirles es mi experiencia, pero obviamente que lo deben tomar con pinzas y tomarlo como una sugerencia o como algo que opina una persona, ¿no? Yo creo que quien se acredite, primero que nada, tiene que conocer el método a profundidad. Debe tener conocimientos además generales de los métodos relacionados, porque no haces nada si desconoces para qué estás haciendo el estudio y no puedes, y eres incapaz de interpretar los métodos que te trae un paciente que viene con ellos o que necesita después. Eh, Debería haber distintos niveles de acreditación. Debería haber un nivel experto que te permita conducir un laboratorio, debería haber un nivel docente y un nivel explorador, que no tiene que el explorador saber conducir un laboratorio como tal. Debe tener un comité de exámenes donde debe haber un docente que puede ser o un médico vascular, un cardiólogo o un radiólogo en las mismas proporciones. Yo no veo que tenga que ser distinto una cosa que otra. Los criterios, la persona para acreditarse debe cumplir una serie de aptitudes y esas aptitudes tienen que ver con para qué te vas a certificar, porque no es lo mismo certificarse para ser ecocarotidio que certificarse para ser, como les digo, ecovenoso de miembros inferiores. Por ejemplo, no puede ser que si ustedes revisan las acreditaciones en Estados Unidos, casi todos los tipos de estudios que se acreditan piden 100 estudios por año. Si te vas a acreditar para un eco arterial de miembros inferiores, 100 estudios por año. Si te vas a acreditar para ecocarotidio, 100 estudios por año. O sea, es como que una copia todo el tiempo, 100 estudios por año. Y no es igual, no es igual. Pienso que, por ejemplo, para acreditarme en ecovenoso yo pediría mucho más que 100 estudios por año. Pero es cuestiones de que se sienten los comités que van a hacer acreditaciones y tomen decisiones, pero deberían crearse esos comités. Y deben tener en la mano instrumentos que sean estandarizados por tipo de estudio para que todos los laboratorios usen el mismo instrumento. Cuando eso se logre, entonces la acreditación será válida. El pecado número 9, las arterias vertebrales. Es un hecho que he notado yo en muchas partes que a los ecografistas que empiezan este método no les gusta hacer arterias vertebrales. ¿Y por qué no les gusta hacer las arterias vertebrales? Bueno, no les gusta porque resulta ser un poco insatisfactorio en sus primeras experiencias. Primero porque es un vaso que nunca vemos completo. Es un vaso que pasa por las apófisis transversas, donde la mejor visualización la vemos en el segmento B1, B2. Y más arriba ya comienza a dificultarse hasta que comienza a entrar en el territorio del transcraniano. La otra cosa es que la estenosis del segmento proximal apenas está relacionada con un 10 a 20% de los ACV del circuito posterior. Entonces, digamos que no se ven muy motivados a estarla explorando. La otra cosa que es muy importante es que las arterias vertebrales tienen múltiples morfologías de flujo y responden a muchas variantes. Son arterias que son flujo o sirven de vías colaterales para las cosas que suceden en otros lados del lecho carotídeo. Entonces, lo que pasa en las carótidas lo sienten las vertebrales y eso hace que el flujo cambie y sea de difícil interpretación. Por eso es que el aumento de velocidad que nosotros podamos ver en unas arterias vertebrales a veces es compensador. Es compensador de una obstrucción carotidia. No tiene necesariamente que ser una estenosis. Y usted cuando busca valores exactos de estenosis de arterias vertebrales no va a conseguir un valor meta de velocidad en un libro. No se lo va a dar. Porque nadie se atreve a arriesgarse sabiendo que puede conseguirlo en un aumento de velocidad en circunstancias donde no existe realmente una estenosis. La obstrucción de una arteria vertebral muchas veces es compensada por la otra o por ramos que lleguen ahí. Es susceptible a obstrucción extrínseca por osteofitos. Usted ve una obstrucción y usted de repente no puede saber si se debe a una placa de ateroma o un osteofito, sobre todo porque la ventana no es fácil. La atresia se puede confundir con oclusión por lo mismo, por la mala ventana. Son muy operador dependientes y las primeras experiencias no son fáciles. Entonces hace que las personas no les gusten mucho las arterias vertebrales. Y usted lo ve en los estudios. Usted lo ve en los estudios. Cuando usted ve el resultado o el informe de un ecocarotidio vertebral, ve que las vertebrales prácticamente no describen nada. O muy poca cosa, salvo que esté muy patológica o esté unas personas con mucha experiencia que esté haciendo el estudio. Pero los novicios casi nunca colocan nada. Pareciera que la arteria vertebral es como ignorada un poco en estas cosas.
Veamos esto. Esto es una arteria vertebral normal, abajo, con una vena que llama bastante la atención. Fíjense esto. Este es el origen de la arteria vertebral derecha e izquierda de un paciente. Desde la subclavia, vean lo bien que se puede ver, que no es tan difícil como se dice. Y en este caso, fíjense un casito, si la velocidad normal, entre comillas, normal, es de 0,1 a 1 metro sobre segundo, es decir, de 30 a 100 centímetros sobre segundo, y frecuentemente no supera los 60 centímetros sobre segundo, entonces, ¿qué es esto? Que donde el paciente tiene 183 centímetros sobre segundo. Entonces usted puede comenzar a elucubrar que es una estenosis, buscar osteofitos, ver dónde está parado, y resulta que es un paciente con una oclusión bilateral de la arteria carótida común. Entonces, lo que le digo, no existe un valor estándar que podamos definir una estenosis de las arterias vertebrales por su mismo comportamiento. ¿Cuánto es el gasto del circuito posterior en la simetría de las arterias vertebrales? Sabemos que las arterias vertebrales son unas arterias generalmente asimétricas, donde la derecha es mucho más pequeña que la izquierda. En muchísimos pacientes vemos este hallazgo. Entonces, ¿cuánto es el gasto? El gasto del circuito posterior. Si nosotros hacemos que el equipo nos calcule el volumen de flujo, vemos del lado derecho, en este caso 66,8 y en este lado izquierdo 164. La suma de los dos da 231, eso es normal. Lo que es mayor de 200 mililitros por minuto en el circuito posterior, la suma de ambos es normal. ¿Cuánto es el gasto en un ictus? Imaginémonos un paciente con un ictus que tenga isquémico, que tenga estos valores, 65 del lado derecho y 38 del lado izquierdo. En este caso en particular, porque esto puede variar, pudiera ser un ictus muy pequeño y no dar ninguna manifestación, pero en este caso sí la daba. Y vimos que tiene un flujo disminuido de 104 mililitros por minuto. Y entonces este paciente que no tiene ictus, que tiene un lado derecho con una gasto de 56 cc por minuto y un lado izquierdo con un gasto de 69 cc por minuto. ¿Qué está pasando? Si la suma de los dos me da menos de 200. ¿Qué sucedió? Bueno, esto sucedió que nosotros tenemos que entender los hechos hemodinámicos para poder hacer estudios. Entonces tenemos que entender que hay otras cosas que dominan el flujo arterial a nivel de nuestro organismo. En este caso, un paciente que tiene un infarto de la cara inferior con una disminución de la fracción de eyección. Hay una falla de bomba y al haber una falla de bomba vamos a tener menos gasto hacia el circuito posterior. Este parámetro es muy importante. Voy a tomar agua porque es que aquí sí nos vamos a gastar un poco más hablando, que es el espesor íntima media. Yo empecé a hacer estudios vasculares en el año, estudiar en el año 98 y a graduarme de cardióloga y haber terminado mi fellow de ultrasonido vascular en el año 2000. Y ya para el 2002 estábamos trabajando en espesor íntima media, en los ensayos de espesor íntima media. Esta es una técnica o un estudio que tiene más de 20 años y del cual hemos sacado menos de lo que deberíamos haber sacado. Fíjense a esto que está acá. Lo sabemos que es el espesor íntima media, que es la distancia que existe entre estas dos líneas, el reflejo de la íntima y la interfase entre la media adventicia, que es esto que es aquí. Y sabemos también que para hacerlo tenemos que tener idealmente un electrocardiograma para que midamos en un solo sitio. En este caso estamos midiendo el pico de R para hacer la medición y que esa medición ya no se hace punto a punto, hace muchísimos años que se están haciendo con los software que nos hacen las mediciones por nosotros. Entonces, en este caso, de tanto hacer estudios, yo tengo amigas que se dedican mucho a preguntar y me preguntaron un par de ellas, pero dime algo, ¿aún tiene valor hoy en día el espesor íntima media? Cuando me hacen esa pregunta, yo les contesto, depende. ¿Cómo lo quieres? ¿Solo o acompañado? El espesor íntima media por sí mismo, como una dimensión, es prácticamente un número que arroja algunas ayudas, pero no es un parámetro para estudiar aislado, porque el estudio aislado del espesor íntima media aporta muy poco. Porque hay una realidad
y se lo digo por la cantidad de cosas que hemos podido trabajar en este sentido, que las medidas pequeñas generan errores muy grandes cuando uno las estudia aisladamente. Este es un ejemplito para que me entienda. Un día salió un ecografista a practicar su habilidad con el caliper y buscó con qué practicar. Y se consiguió con esto. Es mucho más fácil acertar en medidas más grandes que en medidas tan pequeñas, porque cometemos más errores. Si tenemos esto que está acá, este espesor íntima media, y trazamos esta línea con un equipo y nos vamos con otro equipo, puede ser que la mida allí. Es una medida muy pequeñita, y las variaciones que hay entre equipos son grandes. Este es un trabajo que hicimos nosotros en relación con dos software de dos equipos. Un software fue el software que se utilizó en el estudio Parcala y en el estudio Carmela, que son los estudios más grandes en Latinoamérica para medición de espesor íntima media. Aprovecho para decirles que otro pecado muy grande que nosotros conocemos, que no está aquí, pero es uno de los más importantes, es el pecado de olvidar. Es el pecado de olvidar. Y cuando a veces hablamos, decimos que no tenemos un estudio latinoamericano que hable sobre espesor íntima media ni unos valores, y damos unos valores que son como que agarrados de otras partes. Y realmente sí existen estudios importantísimos y esfuerzos muy grandes. El estudio Carmela es un estudio que se hizo con más de 11.000 pacientes, que se estratificó el riesgo y tenía aproximadamente el 80% eran pacientes de bajo riesgo, y en los cuales se midió en las principales ciudades de Latinoamérica, en Quito, en Lima, en Barquisimeto, en Buenos Aires, se midió el espesor íntima media de la población dentro de esos grupos, y tenemos valores para eso. Les recomiendo a las personas, por favor, que puedan y que quieran trabajar en estas cosas, que busquen el estudio Carmela y se notifiquen de cuáles son los valores que nosotros tenemos para la población latinoamericana, y se van a dar cuenta que más o menos pudiera ser un valor entre 0,5 y 0,65. Nunca puede ser un valor de 0,9 considerado un valor normal. Eso era antes. Antes, cuando yo empecé a estudiar, que los libros decían que 1 milímetro era normal. Eso después vimos que no era cierto. Entonces, en este trabajo se comparaba ese software con software de otro equipo, que era un equipo de ultrasonido del momento, y queríamos ver si era igual, medir con el protocolo con el que se había hecho los estudios internacionales con los de los nuevos equipos. Y nos dimos una gran sorpresa. En ese estudio donde la correlación intraclase que decía la variabilidad o la correlación que tenía el observador con él mismo para ver su variabilidad, y vimos que tenía muy poca variabilidad y era una correlación casi perfecta, nos dimos cuenta que la correlación entre los dos software no era buena. El cociente de correlación era de 0,61 y los límites de la concordancia eran de 0,075. Este límite de la concordancia es muy importante, porque nosotros cuando vemos espesor íntima media como una medida aislada, vuelvo les repito, solamente como una medida como tal, a veces decimos que para que una medida sea exitosa como prevención de factor de riesgo y haya regresión o haya mejora o que no haya avance, utilizamos metas de 0,01 a 0,03 milímetros por año. Y resulta que el software contra el otro software daba una diferencia, el triple de eso. Entonces, no podemos tomar el espesor íntima media como un parámetro aislado porque pierde completamente su valor. En estos casos, ¿qué nos dice esto? Que los parámetros o los valores de espesor íntima media, primero que hay que revisarlos periódicamente, porque cada equipo de ultrasonido pudiera tener un algoritmo distinto de cálculo. Existen muchos algoritmos de cálculo y cada casa de ultrasonido debería promover su propio estudio contra un fantoma estandarizado para ver en observadores cualificados cuáles los valores que ellos dan y publicarlo. Y hay que promover que todas utilicen el mismo algoritmo de cálculo, pero eso es difícil. Es difícil porque es detener el progreso. Y lamentablemente cada vez que mejoramos tenemos un nuevo software y tendremos una nueva forma de medir que será mejor que la anterior, y la diferencia va a ser también importante porque es una medida muy pequeña. Eso hay que tenerlo en cuenta.
Entonces, ¿qué no estamos hablando? Cuando hablamos de espesor íntima media, hablamos de función endotelial. Nosotros estudiamos la función endotelial. ¿Por qué? Porque el endotelio saludable no es trombogénico. Eso es lo primero. Porque la enfermedad aterosclerótica mata a muchas personas. Porque la difusión endotelial sucede en respuesta a esos factores de riesgo de enfermedad aterosclerótica y precede a la aterosclerosis como tal. Entonces, intervenir antes de que suceda algún accidente, porque detectamos que hay una disfunción del endotelio, es muy deseable. Entonces, por eso estudiamos la función endotelial. Y en ese pecado del olvido, hemos olvidado este estudio. Este es un estudio donde ustedes se meten en internet y prácticamente no van a conseguir nada. Es dificilísimo, yo lo tenía cuando estaba en Venezuela y este es un estudio del año 91, la primera vez que se publicó en 3 partes y la última fue en el año 93, que es de Gianni Belcaro. Y es un estudio que llamó la biopsia ultrasónica, donde se estratificaba la pared vascular. Ya en el año 91 estaban con un transductor de 7.5 MHz, él estaba estratificando la pared vascular, hablando de disrupciones, hablando de granulaciones, hablando de cambios morfológicos de la pared vascular. Y hablaba del nivel de riesgo de esos pacientes de cada clase. Él decía, la clase 1 era el que no tenía nada, el clase 2 tenía disrupciones, clase 3 tenía granulaciones, y así va avanzando hasta la placa con estenosis. Y decía que a medida que el paciente empeoraba la pared vascular, empeoraba el riesgo a los 4 años de muertes por ANGOR o eventos cardiovasculares en general. Entonces, en ese pecado por omisión estamos nosotros olvidándonos del enfoque multiparamétrico, donde tenemos que tomar en cuenta también las disrupciones, la presencia de irregularidades parietales, las granulaciones, el utilizar ese electrocardiograma para ver cuánto nos da el valor, porque si ya de por sí hay cambios entre una cosa y otra, no usar el electrocardiograma es ir completamente a ciega. El índice de espesor íntima media o el índice de remodelado, que es la relación que tiene la pared vascular contra el diámetro del vaso, que es tan importante. La medición del Chires-3, el Chires-3, que es un parámetro de atención de cizallamiento que es sumamente importante para la regulación de la función endotelial y que tenemos años. Yo tenía creo que 15 años pidiendo un equipo que midiera Chires-3. Y recién ahora es que gracias a Resona existe un equipo que mide el Chires-3, porque antes nosotros no disponíamos de nada de esto. Queremos saber algo que todavía no lo tenemos, que es el strain de la pared. Como cardióloga, el día que salió el speckle tracking, yo dije, yo quiero un speckle tracking, pero de la pared. Todavía lo estoy esperando, pero ya sí está el Chires-3, tenemos prácticamente su pareja completa. Y las condiciones asociadas que tenemos en el paciente, la distensibilidad de las arterias. Entonces, fíjense esta es una arteria normal. Tenemos que si la sometemos a presión, a injuria, a cambios de flujo, vamos a tener cambios en la pared vascular, que responde a procesos inflamatorios, a estímulos hemodinámicos, a una serie de cosas. Y esos cambios van a ser en la masa de la pared, que puede ser que la masa se haga más hipotrófica o más hipertrófica, que cambie la luz, que sea más grande o la luz sea más pequeña. Y según esto vamos a tener que en caso de hipertensión, por ejemplo, una hipotrofia con una pared que aunque está más gruesa, es una masa menor en relación con esta, porque está más pequeño. Y esto probablemente tenga que ver con la angiotensina. Se ha dicho que puede tener que ver con la angiotensina, mientras que en este segundo caso, un paciente hipertenso, igualmente, pero donde la masa parietal es más grande, vamos a tener nosotros que probablemente bajo un paciente hipertenso, en este caso, el responsable pudiera ser la endotelina. Así podemos tener vasos más grandes que se dilaten, podemos tener vasos más pequeños que tengan reacciones por hiperplasia neurointimal, por una lesión vascular, una anastomosis de una fístula. Usted puede tener esto perfectamente. Podemos tener aterosclerosis con preservación del lumen, donde se dilata el vaso, que es remodelado. Este remodelado, concéntrico, mientras que este era remodelado excéntrico, este remodelado concéntrico. Este remodelado que tenemos nosotros con hiperplasia neurointimal en un stent o un aneurisma que tenga placas, que tenga trombos, todo esto que cambia, es remodelado de la pared. Entonces hay muchas formas de remodelado. Pero fíjense esto, que es importante. Esto es lo que Belcaro hablaba. Estas son las granulaciones. Nosotros deberíamos, en estas alturas, estar hablando de no solamente del espesor íntima media, de cuánto mide de aquí a aquí, sino de cuánto es la densidad de esa pared. Y en ese momento hablar que no de la placa
Aquí no estoy hablando de densidad de placas, estoy hablando de la densidad de la pared y la presencia de granulaciones. Estamos comenzando a estratificar mejor la pared vascular. Esto que está acá, fíjense, hay un aumento de la densidad y hay estos huequitos que vemos acá, que son las disrupciones del espesor íntima media, que hay que tener en cuenta. Este serruchito que se ve aquí, son disrupciones. Estos son disrupciones, acá, acá. Esto que está acá es una superficie irregular y son espesores íntima media de tamaño normal, de grosor normal. Esto que es lo otro, son otras cosas que tenemos que tener presente. Otro pecado es ignorar que hay otras especialidades alrededor de nosotros haciendo eco carotidio para otras cosas. Por ejemplo, yo cometí este pecado y lo resolví a raíz del COVID, cuando veo que estaban midiendo la respuesta a volumen de los pacientes a través del ecocarotidio. Hay muchas formas de medir respuesta a volumen de un paciente respondedor o no en estado de shock. La presión venosa central, la presión en cuña, el eco de vena cava, el eco pulmonar hoy en día que se usa muchísimo, el ecocardiograma también con el flujo, el gasto cardíaco, pero también se está haciendo el gasto a nivel de las carótidas, que se hace de varias formas. Una de ellas viendo el cambio de flujo carotidio, viendo igual un flujo como se mide en cualquier otra parte, viendo la integral de la velocidad por el área por la frecuencia cardíaca y cómo cambia en el tiempo. Unas variaciones mayores de 10 a 15% se consideran que el paciente es respondedor a fluido, pero menor de eso el paciente es no respondedor. La variación respiratoria de la velocidad sistólica máxima, este es el método más utilizado porque es el más sencillo. Se mide el pico de la velocidad sistólica durante 3 minutos y se va viendo la mayor menos la menor de ellas y se divide entre el promedio y da el valor que se multiplica por 100 para ver si es una variación que es mayor del 15%. Y el tiempo de flujo carotidio corregido, que es un parámetro sencillo que quizás amerita menos conocimientos desde el punto de vista del Doppler del ángulo, y lo que hace es medir el tiempo en sístole en relación con el tiempo en todo el ciclo cardíaco y lo divide entre ese tiempo del ciclo, el tiempo sistólico entre el tiempo del ciclo sacada la raíz cuadrada del mismo y da un valor. Y ese valor nos va a hablar de esa relación, de esa variabilidad. El estudio de la capacidad de respuesta al volumen, hay que ver cuál es el método ideal para hacerlo. Yo no les voy a decir cuál es porque yo no trabajo esta área directamente, pero me parece que el más utilizado es la velocidad sistólica. ¿Quién lo debe hacer? Por supuesto que la persona que está en el choque con el paciente, que lo sepa hacer y esté entrenado para ello y haya aprobado las evaluaciones para ello. ¿Qué debe saber? Bueno, debe saber lo elemental para esas cosas, pero debe saber también que hay cosas que no sabe. Es decir, tiene que saber a qué está capacitado. Está capacitado solamente para eso, porque no está capacitado para ver una estenosis, no está capacitado para hablarnos de insuficiencia cardíaca, no está capacitado para un montón de cosas, solamente para decir la respuesta a volumen. Y la puede hacer cualquier médico urgenciólogo, intensivista que sea entrenado. Y aquí lo más importante es aprender dónde va a colocar la muestra de volumen, cómo va a tener esa muestra de volumen, cómo va a medir la amplitud y cómo va a calcular la fórmula. Nada más eso. Porque el ecocarotidio tiene la ventaja enorme que no tiene los demás métodos, que no tiene el ecocardiograma, de la accesibilidad. Es mucho más fácil que una persona que no sepa hacer eco aprenda a hacer eco de un sitio de acceso rápido como es la carótida, a que tenga que hacer un ecocardiograma, ver el tracto de salida y todo lo que con ello conlleva, ¿no? Entonces, eso es importante que lo sepamos y hay que ayudar más bien a capacitar personas para esto, que lo sepan hacer bien. El pecado número 12, ¿dónde reportamos el estudio biomecánico sobre el endotelio y la placa de ateroma? Resulta ser que ahora los equipos nos dan con un clic un estudio biomecánico completo del endotelio, o bastante amplio, vamos a decirlo así. Y nosotros tenemos que utilizarlo. Hay parámetros de presión y hay parámetros como el shear stress que los podemos conocer ahora, que antes era imposible. Antes era sumamente difícil, engorroso, eran materias del laboratorio de investigación poder saber el shear stress de un paciente. Hoy en día no. Hoy en día tenemos un patrón de flujo, vemos que ese flujo va rozando sobre la superficie y ese rozamiento va a originar una deformidad sobre la superficie endotelial, un strain.
Y ese strain a la vez va a cambiar la función de ese endotelio, que mientras más pequeña es esta tensión, más heterogénica es la circunstancia o la pared donde está esa baja presión, ese bajo shear stress. Este es un estudio muy antiguo donde demuestra que tensión de cizallamientos baja altera la morfología del endotelio. Esto que está acá es un espesor íntima media. Esto que está aquí es un flujo laminar que se hace turbulento a nivel de la bifurcación. Si viéramos, creo que este dibujo hay que modificarlo, viéramos un bulbo bien puesto, nos daríamos cuenta cómo el flujo oscilante y cómo disminuye la tensión de cizallamiento aquí por la turbulencia. Y vemos que esa turbulencia a la vez tiene una traducción en el endotelio, donde vemos que estas balsas lipídicas que tienen integrinas en su superficie cambian su expresión dependiendo de cómo esté ese flujo y cómo esté ese shear stress. Esta es una representación que les hice yo en Photoshop. Esto no lo venden, este flujo, esto no existe. Este es un speckle tracking hecho siguiendo un grumo de la pared endotelial y donde nosotros podemos ver la distancia que se deforma ese endotelio. Este es un endotelio sano. Es un endotelio sano donde usted no ve granulaciones prácticamente y debe una buena motilidad. Mire este, donde ve granulaciones. Fíjese la muy poca motilidad que tiene. Entonces hay un bajo strain acá. Ese movimiento de la sangre, lo estudiaron desde la época de Da Vinci. Da Vinci hizo estos dibujos de esta vórtice en la aorta en 1513. Ya de esa época se sabía que esto venía, claro, pero lo sabían personas que eran privilegiadas, que tenían unas mentes extraordinarias, ¿no? Como Da Vinci. Y después tenemos ahora nosotros la posibilidad, 500 años después, de poderlo ver en vivo con equipos que nos hacen el análisis vectorial del flujo a nivel de los vasos. Y esto lo que estamos viendo aquí es el B-Flow que se utiliza con el equipo, con el Resona, que es de Minray. Y este equipo, que es el único que yo conozco, de los equipos que he manejado ultrasonido, que he manejado varias marcas, es el único que conozco que se ha dedicado a hacer un software para vascular, donde nosotros podemos tener un excelente conocimiento de lo que de verdad nos interesa, de la biomecánica. Podemos ver estos puntos, que son los puntos azules, donde podemos medir en cada uno de ellos en forma simultánea el estrés de cizallamiento. Y esto no lo hace con un frame rate de 600, porque aquí hay una carga grandísima de ultrasonido que viene en múltiples direcciones, que es independiente del ángulo, donde podemos obtener unos valores muy exactos y nos puede decir a nosotros en estas regiones, que son las regiones del bulbo, cómo disminuye el shear stress en pascales, que es menor de 1. Y el shear stress debería ser alrededor de 1. Menor de 1 es un poco más heterogénico. Este es un video de Minray, de YouTube. Estamos conectados a YouTube aquí de Minray, Australia, donde podemos ver, fíjense, el ciclo cardíaco, donde vamos a ver en rojo la sangre a gran velocidad por el centro del vaso y cómo aquí está a menor velocidad en amarillo. Claro que es la parte más heterogénica, donde está más grueso aquí el endotelio. Lo mismo acá, lo podemos medir al mismo tiempo y tiene la ventaja tremenda de que podemos colocar estas ROI y podemos saber instantáneamente la velocidad en diferentes partes. Esto es una maravilla. Aquí vemos también la velocidad, una alta velocidad en el centro y una velocidad menor hacia la periferia. El pecado número 13 es meter las manos en el fuego entre una placa hipodensa versus un trombo. Yo les voy a decir algo, esto no sale en ningún libro, yo estoy cansada de buscar estudios que hablen de esto. Y nosotros a veces tenemos dudas, ¿es eso un trombo o es una placa blanda o una placa hipodensa fibrótica? Y eso no está escrito. Yo no les voy a decir que lo que voy a comentar a continuación es una evidencia, no lo es simplemente mi opinión. En mi opinión, nosotros tenemos esto que está acá, esta imagen de pared vascular, que es la imagen de pared vascular que estamos viendo acá. Esa imagen de la reflexión del endotelio es lo que a mí me guía a pensar que esto es un trombo, pero me guía a pensarlo. Yo tengo que describirlo como una imagen hipoecoica, etcétera, etcétera, etcétera. Y ver las condiciones del paciente. Y aquí es donde el ecografista no solamente es ecografista, también es clínico, ¿no? Y ve por qué viene ese paciente. Si viene por un ictus, fíjense esta imagen acá,
que hace pensar que esto sea un trombo. El 14, no reportar los hallazgos del territorio venoso o estructura vecina. Es muy común esto. Esta es una de las cosas que nosotros tenemos todo el tiempo y hay que poner una notita, por favor, para que alguien que haga eco tiroideo le haga un eco tiroideo a este paciente para que el médico le indique algo. Tenemos muchísimas lesiones de tiroides en los pacientes con carótidas y casi ningún estudio dice que el paciente se le consiguió nada. Eso es muy importante. Mírense este paciente con una intoxicación por organofosforados. Miren esta trombosis de la yugular interna y miren el otro lado. El otro lado tiene una hipoplasia de la yugular. Entonces es muy importante, esto hay que redactarlo, hay que escribirlo. Así el paciente haya venido para unas carótidas, esto hay que escribirlo, porque el día de mañana a este paciente le van a tratar de hacer una vía central aquí y va a ser un desastre. Entonces eso es muy importante, cuando él haya, por supuesto, permeabilizado el otro lado. El 15 es la insensibilidad a la discordancia. Eso es una de las cosas que nosotros tenemos que tener cuidado. Es cuando vemos algo que no coincide, que no cuadra, hay que buscar por qué no cuadra y no ignorarlo y pasarlo y pasar a otra etapa. No, no, no. Hay que ver por qué no cuadra. Entonces, eso es lo que vamos a tratar en la próxima conferencia que vamos a tener con el doctor Edgar López, quien nos va a hacer compañía y bueno, o yo le haré compañía a él más bien, cuando vamos a hablar próximamente de estenosis, vamos a hablar de este punto también, que es la oclusión, la estenosis incoherente, que es cuando usted consigue una estenosis cuya velocidad no le da por ninguna parte, o es muy exagerada, aquí está en el plus, una estenosis de velocidad muy exagerada, o es muy baja. Entonces, usted tiene que ver por qué. Es porque hay una oclusión contralateral, es porque el paciente tiene una arritmia, es un volumen post-extrasistólico, es un estado hiperdinámico lo que tiene el paciente. El paciente tenía un aumento del volumen latido por una insuficiencia aórtica, o el paciente tiene un pseudoaneurisma después, o al revés. Si el paciente tiene más pequeño el flujo de lo esperado, hay que ver, hay un rojo, el paciente está en insuficiencia cardíaca. Todas estas cosas son posibilidades diagnósticas que usted tiene que conocer. Entonces, la discordancia no es su enemiga que meter debajo de una alfombra. La discordancia es algo que usted tiene que investigar. Entonces, los nuevos ecografistas a veces dicen que creen que saben, pero los viejos ecografistas saben que no saben en su voz interior, por supuesto. Hay que buscar más y mejores preguntas porque pueden generar oportunidades que nosotros no vemos. Entonces, este cuadrito lo saqué de mi cabeza, pero fue por algo que escuché en una conferencia de un joven que estaba hablando sobre páginas web. No tenía nada que ver con esto, pero lo que él dijo era muy cierto. Y es que si tenemos en este lado nuestra conciencia de lo que sabemos y aquí nuestro conocimiento real, aquí está lo que sabemos que sabemos, aquí está lo que no sabemos que sabemos, aquí está lo que sabemos que no sabemos, y aquí está lo que no sabemos que no sabemos. Y lo que sabemos son los hechos, lo que tenemos por cierto. Lo que no sabemos que sabemos es nuestra intuición. Lo que sabemos que no sabemos son nuestras dudas, pero esto que está aquí, lo que no sabemos es un problema porque es un obstáculo, es un vacío, es lo que nosotros no buscamos. Entonces hay que tratar de estudiar más para disminuir el tamaño de este cuadrante. Entonces en el Doppler carotidio, todos nosotros hemos pecado alguna vez o muchas veces. La penitencia la pagamos todos o el paciente. No obstante, parece que se evita con la autoconfesión de ello, seguida por la aceptación y la formación. Y cumplimos una hora exacta de conferencia. Muchas gracias a ustedes y bueno, esperemos poder atender sus preguntas. Muchas gracias, doctora. Realmente, pues, excelente, brillante como siempre. Gracias, Maricela. Creo que ahora vamos a cometer menos pecados. Ojalá. O a reconocerlos, que ya es el principio. Ok. Bueno, por ahora tenemos vamos a ver, una pregunta. Bueno, dice el doctor Carlos Estrada, felicitaciones, doctora. Gracias, Ahí Carlos. nos mandan saludos. Mira, mientras tal vez se animan algunas personas a preguntar, se me ocurre una pregunta, como tú tienes como ambas visiones, ¿verdad? La visión del cardiólogo, pero también
eres angiólogo, si mal no recuerdo, ¿no? No, yo hice ultrasonido ¿No? vascular, que es otra cosa. Sí, sí, Ultrasonido vascular, o sea, has sí, dedicado sí, mucho tiempo al sí, sí, estudio de los vasos, ¿no? sí, sí. ¿Tú incluyes el electrocardiograma para hacer el estudio de carótida no, en tu rutina normal? No, 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 no. No, ok. Nosotros no lo incluimos de rutina normal. Cuando lo Ujú, necesitamos, lo hacemos. Porque es que no todos los ok, pacientes lo necesitan. Tú sabes, ok. Marisela, que nosotros en ecocardiografía siempre exigimos que el paciente tenga el electro, El electro. porque Ujú, hay que estudiarlo. Pero hay medidas en el ecocarotidio que no requieren necesariamente el ujú, electrocardiograma. Por ejemplo, cuando tú estás haciendo el B-Flow, tú ves perfectamente, sabes perfectamente qué parte del ciclo cardíaco está. Ahora, si tú vas a hacer un estudio que necesitas precisión de algunas cosas, ok, tienes que poner el electrocardiograma. Si vas a medir espesor íntima media, tienes que tener el electrocardiograma. Pero si, por ujú, ejemplo, tú vas a tener un paciente que tiene una placa de ateroma y ya no le vas a medir espesor íntima media porque el factor de riesgo de la placa de ateroma supera el riesgo del espesor íntima media, entonces bueno, no tiene sentido de que le pongas los cables y hagas la colocación del electrocardiograma en ese caso. ok, Entonces, la realidad es que los utilizamos cuando es necesario. Esa es la realidad. ok. Y algo que tú dijiste que quiero agregar, que es la visión de la cardiología en el ultrasonido vascular, Ujú, en sí. la parte de carótida. Hay una cosa que comentaba estos días con Edgar y es que lo que me enseñó a mí la cardiología haciendo ecocardiografía era a medir y volver a medir y volver a medir y volver a medir y que las cosas no Mm, siempre dan. Nosotros estamos ujú, acostumbrados a ver estenosis, estamos acostumbrados a que una estenosis mm, aórtica no te da por aquí, y que una estenosis mitral que es por este método, por este otro método, y lo calculas por muchas formas, porque sabes que el paciente no es un tubo rígido, ujú, esa paciente ideal, matemáticamente perfecto, pues no existe. Entonces, eso te lo da la cardiología, que es un aporte, como puede ser que la radiología también a los radiólogos le da otras cosas que nosotros de repente carecemos, ¿no? Y yo por eso es que creo que el estudio de la enfermedad vascular, los centros que trabajan con enfermedades vasculares deben ser centros donde hay equipos multidisciplinarios. Eso es mm. sumamente importante, sumamente importante. Claro, es lo ideal, ¿no? Sí. Tenemos una pregunta del doctor Carlos Estrada. Dice, ¿se Ajá. puede hablar de un remodelado molecular endotelial carotidio en un futuro como predictor de eventos? Remodelado endotelial, ¿cómo fue la palabra de Carlos? Un remodelado molecular Ok. endotelial Bueno, Carlos, carotidio. sí, Carlos, mira, todo lo que es remodelado vascular se debe a cambios moleculares y hay receptores que se Ujú, estudian para eso. Lo que pasa es que son demasiados receptores, porque nada más que la parte inflamatoria, no sé cuántos centenares de receptores y mediadores hay. Entonces nosotros generalmente hablamos de una forma muy gruesa, pero yo creo, Carlos, más que hablar de las moléculas que algún día pues existirá, como así como el código genético te lo pueden deducir y decir todo tu código, todo tu genoma. Algún día existirá eso, pero estamos muy lejos de ello. Pero yo sí creo que los equipos en algún momento van a comenzar con la inteligencia artificial a darnos sí. explicaciones de cosas que nosotros no sabemos. Por ejemplo, eso que te comentaba, yo nombro a Resona, no porque yo estoy vendiendo Resona, por si acaso, porque a lo mejor me decía, se cambió, no, me es igual, sino que me llama mucho la atención el equipo porque yo tenía muchos años pidiéndole a otras personas que me dieran ciertas cosas que no me daban. Entonces, cuando veo el equipo, veo que tú le colocas la caja de medición en varios sitios y te da varios valores al Ujú, mismo tiempo. Y dije, sí, wow, en un mismo ciclo cardíaco yo puedo saber el valor de la carótida externa, de la carótida interna, de la carótida común. Entonces yo puedo automáticamente, el equipo puede decirme muchas cosas, puede responder muchas de mis preguntas, hasta de un robo, si de repente yo quisiera y puedo tener en una toma la carótida común, tengo la vertebral, le meto todo eso al equipo y la inteligencia artificial decirme, mira, tienes una lesión en la subclavia en tal parte. Eso va a suceder en algún momento. Eso va a suceder así en algún es. momento. Pero para que eso suceda, antes de la inteligencia artificial hace falta la inteligencia natural.
Entonces, el inteligente natural es aquel que se forma y que sabe que existen distintos mecanismos y que los tiene que buscar. Porque si tú no Claro, mueves la mano, no mueves la mano para ver una vertebral, o tú no mueves la mano para buscar la función endotelial que te llama la atención en este momento, para el remodelado, es sumamente importante. Y te invito a que veas los videos del doctor Pedro Forcada, si tienes la posibilidad, donde habla muy bien este tema. Si tú no haces todo eso, pues la inteligencia artificial no va a funcionar, ni la molecular, ni ninguna. O sea, primero viene correcto, la persona, primero viene formarnos nosotros, pero los equipos van hacia eso. Y los equipos nos están pasando más adelante de lo que nosotros pensamos en este correcto. momento. Sí, pero creo que siempre va a ser complementario, ¿no? La Sí, sí, sí. inteligencia de los equipos con la tecnología, Las pero dos cosas, siempre la clínica y la experiencia del especialista, ¿no? las dos cosas, las dos cosas. Es Bueno, fundamental. aquí tenemos otra pregunta, esta sería Ujú, pues la última. ujú. Dice Dani Torres para todos los panelistas. Dice, en pandemia por COVID nos solicitan a los emergenciólogos Doppler carotidio en un evento cerebrovascular. En cuanto a urgencia se considera urgente, teniendo presente que es un estudio de riesgo por la proximidad a la cara. ¿Se puede posponer este estudio? No entendí, ya va. Que en Ok, emergencia le solicitan. o sea, según lo que dice acá, es Ujú. que en la situación que vivimos actualmente, en Sí, pandemia, sí. ¿verdad? Ujú. Eh, los Le pacientes que llegan solicitan. a la emergencia les solicitan un estudio carotidio cuando Ajá. han tenido un accidente cerebrovascular. Ya, Entonces, pero ujú. okey, okey. Ajá, Entonces y la dice otra parte que de la cara, teniendo en cuenta que el riesgo que puede tener el paciente en esta sala, dice que si el estudio se puede posponer, que si... claro, claro, el Ujú, estudio del ecocarotidio, es un estudio que se hace en una sala, es planificado. ujú, Tú puedes, en ese caso deberías posponerlo, ¿no? Deberías posponerlo, pero y la otra cosa es que un médico emergenciólogo no debería hacer el ecocarotidio. El ecocarotidio, exacto. el médico emergenciólogo está indicado para lo que estamos hablando, carga de volumen, ver si el paciente es Ujú, respondedor, pero nunca para saber la causa de un ictus ni nada de estas cosas. No podemos tampoco exagerar nuestras prioridades. Ahí hay que llamar a la persona que se encarga de eso y cuando el paciente sea trasladado para otra área, pues él verá si tiene acceso a esa zona y si lo puede hacer, pero no el emergenciólogo como tal. Es muy difícil que el emergenciólogo tenga la claro, preparación que amerita un estudio hemodinámico como es el ecocarotidio completo, ¿ok? Ahora, si tú tienes un médico que hace ese tipo de estudio en tu mm, sala de urgencias y tienes un espacio aparte para poderlo hacer, ok. Si tienes tu ok, espacio aparte y un equipo estéril y todas las condiciones, pero en el mismo equipo que le estás haciendo los estudios a los pacientes con COVID, pues dificultó mucho que lo puedas realizar, ni en la misma sala tampoco. claro. Aquí nos corrige, dice que los emergenciólogos solicitan este estudio. Ah, Entonces, por eso la descripción de la situación. okey, okey. Sí. Ah, Este, perdón. sí, 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 sí. Bueno, yo creo que ya vamos a darle cierre a este webinar excelente con la doctora Onelia Greate. Agradecer a toda la audiencia porque se mantuvo pues Gracias a hasta el ustedes, sí. final. No sé si quieres decir algunas palabras, doctora. No, agradecer la oportunidad y invitarlos a la charla que tengo acompañando yo al doctor Edgar López, que está por aquí. Sí, Edgar es un cardiólogo excelente quien va a hablar también de estenosis del lado de la cardiología. Yo voy a hablar de otros problemas de la estenosis vascular y los invito para que nos acompañen ese día. Bueno, muchas gracias a Minray por la oportunidad. gracias a ti. Y bueno, sí, vamos a tener otros webinars para el próximo mes. Se les va a enviar por correo como siempre, por las redes. Nos pueden seguir tanto en Instagram como Facebook, como @MindRightLatam, en YouTube también, que va a estar luego el video de la doctora Nelia, que lo pueden volver a ver. Bueno, desde Mindray Centroamérica, una vez más, muchas gracias.